Las leyendas más conocidas de México probablemente sean la leyenda de La Llorona, el Chupacabras, las momias de Guanajuato y muchas más. Hoy hablaremos de una leyenda igual de famosa que estas ya mencionadas, el Charro Negro. Tiene una historia completamente interesante, pero ¿quién es el Charro Negro? La pregunta siempre se hace presente. El Charro Negro es una leyenda que toma origen en el año de 1920. Esto era una creencia indígena y europea. Este hombre es un espectro del folclore mexicano que, según la tradición popular, es descrito como un hombre alto, de aspecto muy elegante, de un impecable traje negro que se conforma de una chaqueta corta, una camisa, pantalones ajustados, y no podía faltar lo más emblemático del vestir de un charro: un sombrero de ala ancha. Ahora que sabes de la manera en que el Charro Negro se representa, es momento de saber en qué lugares se hace presente. Montando un caballo negro con ojos que parecen ser las mismas llamas del infierno, es como se hace presente en calles muy oscuras de pueblos que apenas y logran cruzar los 1000 habitantes. De otra manera, el Charro Negro también se hace presente en las carreteras de largo camino, oscuras y desérticas. Hola, mi nombre es Jesús Hernández y el día de hoy, en este especial Día de Muertos, hablaremos sobre una de las leyendas más famosas de todo el país de México. Estamos hablando del Charro Negro, quien, como un alma en pena, pasa por todas las calles del país tratando de conseguir lo que más busca: el trato con un ser mortal. Bienvenidos a este capítulo especial del Charro Negro. Aprendamos un poco sobre esta leyenda y a su misma vez tengamos un momento de horror. A continuación, te redactaremos algunas referencias y apariciones del personaje. El Charro Negro es uno de los personajes más icónicos de las leyendas populares del país. Este hombre elegante vestido de charro ha tenido apariciones en películas, libros de literatura e incluso en obras de teatro. Hay varias inspiraciones en este personaje, las más icónicas te las mencionaremos ahora. El libro convertido en película de nombre Macario, en donde hace una pequeña aparición como un charro que quería darle grandes riquezas al personaje principal si éste le compartía de su comida, a lo que Macario le termina rechazando la oferta. No nos desviaremos para nada del tema, pero si ustedes quieren, la historia de Macario se las podemos traer en un próximo capítulo. Después de esta aparición en la literatura de Macario, el Charro Negro tiene una muy grande aparición como antagonista de una película del mismo nombre. En el año 2018, la productora de Anime Studios envió al cine una cinta de animación de la cual el Charro Negro es uno de los personajes principales del cortometraje. También hay una aparición de esta leyenda en la serie de nombre Villanos, en donde al personaje se le conoce como Black Hat. Al final del episodio de esta serie se revela que el personaje Black Hat sí es en realidad el Charro Negro. Pasemos a las creencias. Según algunos, la leyenda surge entre el sincretismo en el año 1920 entre creencias indígenas y europeas. El Charro Negro representa el lado oscuro del alma humana, una historia que advierte sobre la cegadora codicia. Este personaje fue transmutado en deidades oscuras por etnias como la Huitzilica. Dentro de las deidades huicholes que se vinculan con una parte oscura son definidos como vecinos o mestizos. El que más resalta dentro de estas deidades es el dios Tamatsi Teiwari Yuawi, que en español es llamado nuestro hermano mayor, el mestizo azul oscuro. El resultado del encuentro de estas dos culturas también une dos religiones: la mesoamericana, específicamente la huichol, y la de España. El resultado será una cultura popular mestiza que crea una figura del folclore mexicano, es decir,
El charro negro. La convivencia entre la cultura indígena y mestiza resultó en conflictos económicos, en donde se adueñaron de tierras para usarlas en beneficio propio del comercio. Según los registros sociológicos, el dios mestizo azul, dentro de la cultura indígena, específicamente dentro de la cultura huichol, representa el estereotipo del colonizador que llega a amenazar su cultura. Este dios, el mestizo azul, es más poderoso que los mismos dioses huicholes. Sin embargo, es déspota, cobrador y no conoce el perdón. Desde una perspectiva mixteca, se cuenta que es el patrón del lugar. Habita en la cima del monte, cuidador de la comarca. Este individuo no tiene aspectos indígenas, al contrario, nos habla de las características de los colonizadores, es decir, un hombre blanco, alto y montado a caballo. Los mixtecos hablan de lo peligroso que puede ser encontrarlo, por eso se tiene la creencia de cargar ajo para lograr ahuyentarlo. Este señor del cerro castiga a los que causan destrozos en los bosques, custodia los tesoros y castiga a quienes cometen la avaricia. Tal es la importancia del señor del cerro que los indígenas pedían permiso con ofrendas para poder obtener el permiso de trabajar en sus tierras. Las ofrendas constaban de cigarros, mezcales y comida. Se tiene registrada una anécdota en la Sierra del Norte de Puebla, en donde los indígenas cesaron de trabajar en una carretera ya que no se había solicitado el permiso del señor del cerro. San Martín de Caballero es conocido en las ciudades como un santo al cual se le pide dinero con la frase: San Martín de Caballero, dame tantito dinero, mientras se le ofrece alfalfa a su caballo, mientras que en la cultura mazatecos se convierte en un ser nocturno, en donde explican que no se trata de un santo. Se le conoce como el dueño de las tierras y de los montes. Sus características son de colonizadores, es de tez blanca y saluda en castellano. Algunas noches baja para visitar a sus animales y vigilar los tesoros enterrados. Los que desean obtener dinero de este ser deben ir en estado de indulgencia, abstinencia sexual, y llegan ofreciendo cacao o un guajolote. San Martín de Caballero les da instrucciones en las que se incluye llevarse su caballo de la cola hasta la casa del solicitante y no decir nada en 4 años. Si esta promesa se llega a romper, entonces queda condenada el alma del solicitante. Muere al instante y San Martín de Caballero toma su cuerpo y alma para llevarlos a trabajar con él. Prácticamente en todas las sociedades se ha concebido el concepto de lo oscuro, que incluso se presenta como un elemento esencial para que exista el equilibrio, y ello, lo oscuro. Es una especie de tentación constante vinculada con las pasiones humanas, las cuales podrían hacer que el hombre pierda la razón y como consecuencia se pierda a sí mismo o a su parte luminosa. Pasemos a la leyenda. De boca en boca, la leyenda se transmite aún, ya pasados muchos años desde su origen. Se dice que antes de convertirse en un ente oscuro y malicioso, el charro provenía de una familia de unos muy escasos recursos. Venía de una familia muy humilde que, a pesar de su falta de dinero, siempre apoyaron al joven. Se cuenta que cuando este joven era muy pequeño, le hacía mucha ilusión ser un charro de buen vestir.
Tanto fue su sueño que el pequeño se comenzaría a vestir como un charro auténtico de aquella época. Su familia no podía completar los gustos del pequeño, muy apenas podían completar para su comida, y eso que justamente tampoco tenían un techo en donde arroparse. Aún así, a este joven no le importó ni un poco su situación de falta de dinero. Comenzó a trabajar a una muy temprana edad. Todo esto lo hizo justamente para conseguir un buen sombrero que lo denominara como un buen charro. Al pasar los años, el joven de nombre Misterioso trabajaba en unas jornadas muy pesadas. Todo esto lo hacía creyendo que algún día saldría de la pobreza que lo maldecía, pero unos cuantos años más, su situación se iría al precipicio sin fin. Sus padres fallecieron, dejándolo completamente solo y sin ninguna compañía que se preocupara por la vida de este joven. Harto de las desgracias y las pobrezas, se dice que este joven hizo un ritual para contactar al mismo Satanás, quien, con todo gusto, apareció justo enfrente de él. El joven haría un trato un tanto especial para poder salir de la pobreza. Le comentó al ente oscuro que le daría su alma a cambio de muchas riquezas, fama, lujos y muchas mujeres. A lo que Satán acepta rápidamente el trato, dándole lo que quería en un tiempo muy rápido. Al poco tiempo, el joven comenzaría a tener una vida llena de lujos, fama y muchas mujeres, justamente como él lo deseaba. Después de recibir todas las riquezas posibles, compró una hacienda en donde mantenía a muchas de sus mujeres, incluyendo a algunos de sus hijos. Los años pasaban y el joven ya estaba un poco aburrido de su vida llena de lujos. Ya todo lo tenía. No había ninguna otra cosa que él en su país pudiera comprar nuevo. Su vida se fue desmoronando. Se dice que incluso sus mujeres e hijos lo abandonaron. El joven, ahora convertido en señor, había entrado en una depresión profunda. Una noche, mientras el señor lamentaba su vida, ahora llena de lujos, pero también llena de desgracias, apareció aquel ente que hace algunos años firmó un contrato con él. Satanás venía a cobrar el alma del joven. El joven charro se asustó demasiado. Le gritaba que de ninguna manera él había firmado un contrato con el ente. Completamente desorientado, el charro sale corriendo de su hacienda, para después tomar un caballo de un hermoso color negro azabache y salir fugado de ahí. Trató de hacer lo imposible para ocultarse del ente, pero no fue lo más eficaz, pues el diablo lo terminaría encontrando para después burlarse de él con unas palabras que le diría de la siguiente manera: por querer ambicionar tanto y no hacer ni un mínimo esfuerzo de conseguirlo por tu cuenta, te castigaré. Así el diablo logró cobrar lo que más buscaba: su alma. Leyenda actual. Después de cobrar el alma del joven, se dice que el mismo diablo tomó al charro como su mano derecha para ir ofreciendo favores y después cobrarlos. Aún sigue vagando por las calles oscuras y las carreteras desérticas de la ciudad, llevando consigo un gran botín de oro. Este botín lo ofrece a cualquier persona que se lo tope durante la noche. Si la persona decide aceptar, esta estará condenada para toda la vida. Esta leyenda es de las más grandes en México.
puesto que sin querer queriendo asemeja a la descripción de vestimenta que, en aquellos tiempos, los mexicanos usaban. Ahora, para cualquier país, nuestra vestimenta siempre será la de un charro. Esta fue la leyenda del charro negro. ¿Qué les ha parecido? Investigamos lo más que se pudo e intentamos adaptar la leyenda para que este capítulo quedara lo más exacto posible. Gracias por escuchar este episodio. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook nos encuentras como @momentodelhorror, en Instagram como @momentodelhorror_ y en Twitter como @horror_momento. Recuerda que estamos disponibles en varias plataformas de música o podcasting, como lo son principalmente Spotify y Apple Podcast. Ahora sí, nos despedimos por el día de hoy. Mi nombre es Jesús Hernández y este fue tu momento de horror. Buenas noches. Este capítulo tiene una dedicación a un aniversario más de vida. Muchas felicidades, queridísima Verónica Neria Resendiz. Felices 46 años. Esperamos y te haya gustado este programa. Gracias por apoyarnos desde un principio y en la voz de todo el equipo de producción Momento del Horror, te deseamos un muy buen feliz cumpleaños. Idea original: Jesús Hernández. Hechos basados en La leyenda del charro negro. Guión escrito por Christopher Sánchez, adaptado por Jesús Hernández. Edición de audio MDH Producciones. Dirección general Momento del Horror. Momento del Horror. Viviendo el Día de Muertos.